Bien, entonces nosotros tenemos que hacer gráficos. Ustedes saben que cuando tenemos una variable cuantitativa, como el volumen, como el diámetro, como la altura, entonces podemos generar gráficos como el histograma, el polígono y también la ojiva de frecuencias, ¿no? Pero además de eso es importante en estadística que nosotros podamos sobreponer a este gráfico otros gráficos, como por ejemplo sobreponer una curva normal con parámetros que provienen también de los datos. Eso significa tomar en cuenta el diámetro y la desviación estándar de los datos que tenemos para generar una curva de la distribución normal y poder comparar la forma de nuestra curva, de nuestra variable, con la forma que tiene la normal, que es exactamente como una forma de campana, ¿no? Entonces, acá voy a compartir no sé si se puede ver ya. ¿Se puede ver, Eren? Entonces, Bien, estos datos es lo mismo que hemos hecho la anterior vez, ¿no? Nosotros tenemos acá, lo único que estoy haciendo es que estoy separando, aquí voy a separar una variable cuantitativa y para que no haya muchos problemas, vamos a separar lo mismo que hicimos la anterior vez, separar el volumen, ¿no? Bueno, aquí tenemos la base de datos y aquí tenemos entonces información acerca de estos datos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer correr, aquí lo único que hemos hecho es establecer set WD es para establecer la carpeta de trabajo, la ruta de la carpeta de trabajo, get WD es para que nos pueda indicar justamente cuál es la carpeta de trabajo. Aquí nos indica la carpeta, ¿no? Luego en el siguiente punto vamos a importar. Le estamos dando un nombre de forestal, eso ya hicimos. Bueno, y ahí tenemos nuestros datos, ¿no? Esos son nuestros datos. Tenemos 394 árboles. Bueno, y después hemos caracterizado el objeto, ¿no? Y hemos caracterizado con varios aspectos, como por ejemplo, ¿qué clase de objeto es? Es un data frame. Los nombres de las variables, aquí tenemos N árbol, especie, diámetro, altura comercial, calidad de fuste, volumen, código de especie. La estructura podemos ver acá, ¿no? Son 394 observaciones con 7 variables y aquí tenemos cada una de las variables. Las dimensiones son de este data frame, son 394 filas y 7 columnas. Y luego con head, nosotros sabemos que vemos las 6 primeras filas, los 6 primeros árboles, y con tail los 6 últimos árboles. Aquí tenemos de la 389 a la 394. Bien, entonces acá lo primero que tengo que hacer es separar una variable cuantitativa para poder hacer sus gráficos con la librería Agricolae, ¿no? Hemos dicho que nosotros vamos a trabajar entonces con la librería Agricolae. Bien, entonces nosotros vamos a darle, como en el anterior caso, un nombre, volumen, ¿no? Estamos dando un nombre, ¿no? Y hay varias maneras, ¿no? La manera que vamos a utilizar es darle el nombre del data frame, es forestal, ¿no? Y luego símbolo de dólar y dar el nombre de la variable, que en este caso es volumen, ¿no? Tal cual está escrito. Y entonces ahora vamos a visualizar esos nuestros datos de volumen, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer correr y vemos ahora que tenemos los datos, solamente los datos, 394 datos del volumen, ¿no? Entonces ya tenemos separada nuestra variable cualitativa, ¿no? Entonces acá vamos a indicar separar la variable, la variable cuantitativa, volumen. Bien, ahora, una de las cosas que nosotros normalmente hacemos es ver, por ejemplo, sus estadísticas. Si nosotros quisiéramos rápidamente ver describir esta variable, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, acá vamos a colocar describir, ¿no? Describir
rápidamente la variable volumen. Entonces, describir, ¿no? Describir la variable volumen, ¿no? Si nosotros queremos describir rápidamente la variable volumen, entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar una función que se llama summary. Entonces vamos a decir, quiero que nos muestre directamente, aquí yo puedo poner print summary, ¿de qué variable? De la variable volumen. Bien, entonces aquí tenemos eso y vamos a hacer correr. Y lo que nos va a dar ahora es un resumen, ¿no? Nosotros podemos ver acá, ese es nuestro resumen, lo vamos a copiar, un resumen rápido que podemos sacar. Y entonces aquí tenemos nosotros, ahí, tenemos entonces el valor mínimo, ¿no? Tenemos el valor del primer cuartil, tenemos el valor de la mediana, el valor de la media aritmética, el valor del tercer cuartil y el valor máximo del volumen. Entonces acá nosotros ya podemos hacer una interpretación de estos resultados, indicando, por ejemplo, cuál es el rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo. El primer cuartil, por ejemplo, si ese 1.74 significa que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.74 metros cúbicos por árbol es de un 25%, y que el tercer cuartil nos dice que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 3.46 metros cúbicos por árbol es de un 75%. No, está mal. El tercer cuartil es 4.55, ¿no? Entonces, el tercer cuartil 4.55 metros cúbicos por árbol significa que la probabilidad de tener volúmenes de 4.55 metros cúbicos por árbol es de un 75%. La probabilidad de tener valores menores o iguales a 4.55. Y la probabilidad de tener valores mayores a 4.55 va a ser un 25%. Entonces ahí tenemos varias cosas en las cuales también nosotros podemos realizar, ¿no? Bien, también un aspecto importante acá es que podemos generar una tabla de frecuencias, pero para generar esa tabla de frecuencias podemos utilizar algunas librerías, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar una de las librerías más utilizadas, como ya hemos indicado en una clase anterior, es la librería Agricolae, ¿no? La librería Agricolae. Entonces nosotros vamos a generarnos un objeto en R utilizando la librería Agricolae. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que colocar acá? Podemos colocar require, bueno, acá vamos a colocar antes, invocar a la librería, bueno, acá vamos a colocar esto más abajo, o llamar, invocar a la librería Agricolae. Entonces podemos hacerlo con require Agricolae, ¿no? Entonces, como ya tenemos instalado esta librería, entonces tiene que aparecer y tiene que estar disponible. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, hacemos una vez más. Una vez más hacemos y ahora sí nos dice que está disponible. Podemos ver acá en la consola que require Agricolae y aparece ya ahí el símbolo mayor en rojo. Significa que eso significa que está disponible la librería Agricolae para que nosotros podamos utilizar los comandos, las funciones que tiene esta librería, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Y ahora entonces nosotros vamos a generarnos algunos objetos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a generarnos un objeto que va a ser el histograma. Entonces acá nosotros vamos a generar entonces nosotros un gráfico
utilizando una función de Agricolae, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner, a ver, vamos a ver primeramente la lógica. La lógica es la siguiente. Nosotros tenemos que darle un nombre, un objeto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a llamar, como estamos hablando del volumen, ¿no? Yo voy a colocar H-vol, significa histograma del volumen, ¿no? Y puedo poner 1, ¿no? Histograma del volumen 1. Entonces, le estoy dando ya un nombre a mi histograma. Ahora, voy a utilizar acá graph.frec. Graph.frec es la función para generar el gráfico. Bien, ahora, aquí entonces, ¿cuál es la variable cuantitativa? Volumen, volumen, ¿no? Entonces, ya estoy colocando que va a ser volumen. ¿Qué color queremos que sean las columnas? Entonces, yo voy a poner col igual, por ejemplo, un número del color. Nosotros tenemos una paleta de colores, ¿no? Que podemos ver en acá, en la consola. A ver, vamos a ver. Ustedes en la consola pueden poner colors, paréntesis, paréntesis. Fíjense los colores que tenemos. Tenemos 655, 657 colores, ¿no? Aquí están. Los colores están, bueno, en inglés. Y tenemos entonces toda esta variedad de colores que nosotros podemos utilizar en nuestros gráficos, ¿no? Aquí tenemos todos los colores, ¿no? Entonces, de este color, uno de esos colores es el número 84 y ese color es el que vamos a utilizar. Entonces, nosotros podemos colors, ¿no? De la paleta de colores, nosotros vamos a utilizar el número 84. Entonces, colocamos entre corchetes colocamos entonces el 84. Bien, ya tenemos entonces definido el color, ¿no? Entonces, ya tenemos definido el color. Ahora, la frecuencia, aquí, frequency. Bien, aquí también la frecuencia es un argumento importantísimo porque tiene tres valores. Si yo coloco 1, me va a calcular, me va a colocar, me va a graficar el histograma considerando la frecuencia absoluta. Si coloco el 2, me va a también generar un histograma, pero considerando la frecuencia relativa, ¿no? El número 3 va a utilizar la densidad. Entonces, nosotros vamos a utilizar acá el 1. Entonces, eso significa que vamos a utilizar frecuencia, absoluta, ¿no? Luego tenemos el siguiente argumento, el las, ¿no? El las, ¿a qué se refiere el las? Es la disposición de las etiquetas, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 1, las etiquetas van a ser horizontales, tal como normalmente nosotros colocamos en el eje X las etiquetas. Pero si coloco el número 2, las etiquetas van a estar en forma vertical, ¿no? Entonces, yo voy a colocar entonces acá el 2, ¿no? Va a ser en forma vertical, ¿no? Y entonces, después tengo que indicar también, ¿no? Tengo que indicar cuál será la frecuencia absoluta mayor. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar acá, inicialmente, le podemos dar un valor siempre desde 0 en el eje vertical, pero podemos darle hasta 50, por ejemplo, y de ahí ya tenemos que ir viendo si tenemos que aumentar o disminuir. Ese es un aspecto que también inicialmente le damos un valor, pero después vamos disminuyendo o vamos aumentando, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar, por ejemplo, YELIM. Bueno, eso podemos hacerlo más abajo. Bien acá. YELIM. Entonces, YELIM va a ser valores que van a empezar en 0. En 0, yo puedo colocarle hasta 50, ¿no? Eso después voy a verificar si está bien. Bien, entonces el otro argumento va a ser la etiqueta que le voy a dar al eje Y. Entonces en el eje Y voy a colocar YLAB, ¿no? Igual, entonces yo puedo colocar frecuencia.
Bien, entonces le estoy dando frecuencia. Bien, entonces ahora, nosotros si hacemos correr, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a hacer correr y vemos acá, este sería nuestro histograma. Este es nuestro histograma, ¿no? Pero pueden ver acá que los valores, ¿no? Fíjense acá, pueden ser que sea más de 50, entonces vamos a probar. Por ejemplo, vamos a colocar 60, ¿no? Estamos probando 60. Bien, vemos nuevamente. Y falta todavía, tenemos que ir subiendo. Entonces, podemos hacer ahora 80. A 80, ¿no? Porque tenemos que incorporar todos los valores. Todavía falta, fíjense. Sigue habiendo, ¿no? Entonces, puedo colocar a 100. Bien, entonces voy a ver en 100 qué es lo que pasa. Bien, aquí fíjense, ya está disminuyendo. Entonces, tal vez vamos a ver en 110. En 110. Bien, entonces falta todavía, entonces tiene que ser 120. Esto también se tiene que hacer de esa manera porque eh, ahí estamos viendo los datos, cómo se están distribuyendo. 130, vamos a ver si con 130 podemos cubrir, ¿no? Vamos a ver, 130. Nada, tenemos que colocar, como está de 20 a 20, a 140 nomás, ¿no? Aquí estamos haciendo de 20 a 20, 140. Y posiblemente este sea el valor. Bien, 140 es el correcto, ¿no? Incluye todos los valores. Bien, lo que les decía, esta es frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, si colocamos frequency, es frecuencia absoluta. Ahora, las, que es la disposición de las etiquetas, hemos dicho, uno es horizontal, dos vertical, y justamente ustedes fíjense acá, en el eje, acá donde dice volumen, las etiquetas están colocadas, los valores 0,80, 1,98 están en forma vertical. Si yo le coloco estos 1, van a ser horizontal, ¿no? Y podemos hacer la prueba. Si yo le pongo ahora las 1, eh, va a cambiar esa disposición. Fíjense, ahora. Pero acá no vamos a poder ver estos del medio. No vemos los límites superiores, ¿no? Esos límites que van a faltar. Entonces, por ese motivo es que nosotros colocamos que sean verticales. Ahora hacemos correr nuevamente y ahora sí, bueno, bien, perdón, eso tenía que ser acá. Estamos haciendo mal. Eso tiene que ser acá en las, ahí tenemos que cambiar, no en frequency. Frequency es frecuencia absoluta. Bien, ahora sí. Fíjense, ahora sí podemos ver las etiquetas de 0,80, 1,98. Entonces, las vertical nosotros lo hacemos para ver todos los límites de la tabla de frecuencia, del histograma, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los límites, tenemos eh, el volumen de madera, ¿no? Nosotros aquí podemos colocar sus demás eh, etiquetas, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos entonces hemos generado eh, un gráfico, un histograma. Ahora, si nosotros queremos ver a detalle, ¿no? Estos argumentos, ¿no? ¿Qué valores tienen? Podemos hacer lo siguiente. Colocamos acá en la consola símbolo de interrogación y colocamos la función graph.frec. Bien. Y ahora vamos a ver acá. Fíjense, acá nos está dando que graph.frec, ¿no? Que nos dice, eh, en muchas situaciones, dice, tiene intervalos de clase definidos con sus respectivas frecuencias, ¿no? Por medio de esta función, el gráfico de las frecuencias es obtenido y es posible sobreponer a este histograma la distribución normal, el polígono de frecuencias y la ojiva, y construir la tabla de frecuencias completa. Aquí, ¿cómo tenemos que hacer? Graph.frec, y aquí X es la variable cuantitativa y sus argumentos son breaks, counts, bueno, aquí frequencies que hemos utilizado, bueno, esto se utiliza para otros aspectos. Luego hemos utilizado también el last, aquí está el last, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa es frequency, aquí pueden ver ustedes,
y tal vez esto lo podemos copiar, ¿no? Esto lo podemos copiar, esto de ahí, lo podemos copiar a nuestra consola. Entonces vamos acá a la consola. ¿Se puede ver la consola? Hola. Sí, doctor. Bien, entonces lo que yo estoy queriendo colocar es lo siguiente. Acá vamos a colocar, para que no quede dudas de cómo hacer esto, vamos a colocar entonces acá y vamos a indicar eh, graficar el histograma, ¿no? Utilizando la función graph.frec. Entonces no se tienen que olvidar. En lo mejor para hacer un histograma es utilizar la función graph.frec. Entonces, graph.frec es para dibujar el histograma, ¿no? ¿Y qué argumentos tenemos que tomar en cuenta? Frequency, ¿no? Uno de ellos es frequency, ¿no? Bueno, los colores ya se entiende, frequency. Y entonces acá, si este es igual, ¿no? Si frequency es, eh, aquí vamos a colocar, si frequency es igual a 1, entonces esto es frecuencia, eh, frecuencia absoluta, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí. Si es igual a 2, es frecuencia relativa, ¿no? Y si es eh, frequency igual a 3, entonces eso es densidad. Entonces hay esas tres maneras, ¿no? Eso también tiene que estar claro, ¿no? Entonces ahí tenemos esas tres maneras, ¿no? Frecuencia igual a 1, frecuencia absoluta, frecuencia igual a 2, aquí si quieren podemos poner nueva frequency. Frecuencia entonces es igual a 2, es frecuencia relativa, y si es frecuencia igual a 3 es la densidad, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso establecido. Ahora, hemos dicho que el otro argumento que hemos utilizado ahí, es las, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, ¿no? Este las que nosotros tenemos acá, ¿no? ¿Qué significa entonces? Vamos a ver acá. Vamos a ver entonces. Puede tener entonces valores, y vamos a ir viendo, ¿no? Acá. Vamos a ir viendo entonces hemos dicho, por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo con los gráficos. Es ¿no? ¿Qué significa ese ¿no? Es la disposición, entonces estamos indicando la disposición de las etiquetas, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a poder ver eh, es el argumento, de la disposición de las etiquetas, ¿no? De las etiquetas. Entonces significa, por ejemplo, lo siguiente. Si por ejemplo, si fuera igual a 0, ¿qué pasará si es igual a 0? Entonces hacemos correr, ¿no? Y fíjense, igual a 0, entonces nos da los valores tal cual nosotros normalmente lo tenemos, ¿no? En forma horizontal. Aquí tenemos 0,80 hasta 12,60, ¿no? Entonces, ahora si nosotros le damos acá el valor de 1, entonces ocurre lo mismo, va a ser horizontal también,
Entonces, el 1, el las 1 va a ser horizontal. Entonces, aquí vamos a colocar. Si las es igual a 1, si es igual a 1, es etiquetas horizontales. Etiquetas o valores, sí, etiquetas de valor horizontal. Etiquetas de valores horizontales. Bien, eso ya está en ahí. Ahora, si las es igual a 2, el que hemos utilizado, las igual a 2, ¿no? Entonces tenemos etiquetas de valores verticales, ¿no? Etiquetas de valores verticales o disposición vertical, ¿no? Bien, entonces, y eso podemos ver acá. Si nosotros colocamos ahora el 2, acá en las, y hacemos correr, entonces vamos a tener ahí, justamente, está vertical, ¿no? Y vamos a ver qué pasaría con 3. Bien, entonces también va a ser horizontal, ¿no? Entonces también es, mejor dicho, también es vertical con 3, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver nuevamente acá. Bien, entonces también va a ser entonces eh, vertical. Entonces ahí tenemos, estos serían los más importantes. Las 1, etiquetas horizontales, las 2, etiquetas verticales. Bien, entonces ya tenemos nuestro gráfico, nuestro histograma, ¿no? Nuestro histograma ahora es graph.frec, volumen, color es el 84, que es el que estamos viendo ahí. Las frecuencias son absolutas, la disposición es de las etiquetas de los valores del volumen es vertical. Eh, el límite, el intervalo de valores en el eje vertical es de 0 a 140. Y en el eje vertical, nuestra etiqueta es frecuencia. Aquí tenemos que colocar absoluta, porque ya sabemos que ese es frecuencia igual a 1. Entonces, hacemos correr esto y vamos a tener entonces ahí nuestro gráfico. Este sería nuestro gráfico, ¿no? Frecuencia absoluta, volumen. Ahora, ya tenemos todo eso ahí. Ahora, nosotros en ahí, como ya hemos generado, como hemos generado un valor, como hemos generado entonces eh, un histograma, entonces nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Podemos entonces generar y ver, por ejemplo, cuáles son, eh, por ejemplo, cuáles son los límites, los límites. Hemos dicho que los límites nosotros podemos ver, ¿no? Cuáles son los límites. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, acá, eh, si yo quiero saber, vamos a utilizar algunas funciones, los intervalos. Entonces acá, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar acá. Y ya tenemos el objeto. Aquí lo más importante es el objeto. Entonces, vamos a ver qué clase de objeto será. ¿Qué clase de objeto será el que hemos creado? Que lo hemos llamado HBOL1. HBOL1. Entonces, esta clase de objeto que nosotros hemos creado es un graph.frec, es un histograma, pero generado con la función graph.frec. Por eso que eso va a aparecer acá de esa manera. Es un histograma, pero generado con la función graph.frec de la librería Agricolae, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver algunos otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver los intervalos. Entonces yo puedo poner la función intervals, ahí, intervals, ¿no? Intervals.frec. ¿De qué? Del objeto. ¿El objeto cómo se denomina? HBOL1, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que hacemos con esta función, ¿no? Lo que nos muestra, entonces, son límites inferiores y superiores de clases.
Entonces acá nosotros vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar entonces acá, generar los límites inferior y superior de las clases con la función intervals.frec, ¿no? Entonces, para eso es entonces el interval.frec, ¿no? Nosotros el objeto, ¿cuál va a ser? El objeto tiene que ser nuestro, el HBOL, el histograma. Ahora, lo más importante, vamos a ver entonces nosotros acá con table.frec. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. Table.frec, esta parte importante. Table.frec del objeto, HBOL1. Entonces, fíjense ahora qué vamos a generar con table.frec. Bien, tenemos que darle un nombre. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a dar el nombre de tabla.frecuencias, ¿no? Entonces acá vamos a hacer que nos muestre ahora tabla de frecuencias, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr. Fíjense lo que tenemos directamente. La tabla de frecuencias automáticamente nos va a salir. Entonces, ahí tenemos automáticamente la tabla de frecuencias. Entonces, una vez que nosotros hemos generado, entonces nosotros vamos a colocar acá, generar la tabla de frecuencias, ¿no? La tabla de frecuencias del volumen, utilizando la función table.frec. Bien, entonces le hemos dado un nombre, ¿no? Entonces ahí hemos utilizado y esa sería nuestra salida. Entonces nosotros vamos a tener ahí límite inferior, límite superior, maines, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia en porcentaje, tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia en porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, si ya tenemos ahí nuestra tabla de frecuencias. Bien, entonces ya no tenemos más tiempo ahí. Bien, entonces, por hoy día vamos a quedar en esta parte. Todos han colocado su nombre y lo vamos a guardar entonces acá. Bien.